Bienvenidos a Política a la Arena. Yo soy José Luis Machorro y me encuentro con Philippe Polán, analista político internacional, para hablar sobre las elecciones presidenciales en Francia. Philippe, muchas gracias por aceptar realizar esta entrevista. Los saludo con mucho gusto. José Daniel, es un placer poderlos acompañar el día de hoy. Estamos a puertas de elecciones al fin de esta semana, entonces es interesante el tema. Bueno, elecciones en Francia, yo soy francés. Philippe, bien, como sabemos, el gobierno de Emmanuel Macron ha estado marcado por la crisis de los chalecos amarillos, la situación en Mali, la pandemia, el conflicto ruso-ucraniano. ¿Cómo está Francia en este quinquenio? Bueno, aquí hablaste de varios temas. Entonces, hay unos que son internos, como el tema de los chalecos amarillos. Está el tema de la política internacional. Uno de los temas catastróficos, obviamente, lo que está pasando en Ucrania, pero pusiste el dedo sobre algo que duele para Francia, es el tema de Mali. Entonces, aquí son varios temas que me gustaría justamente abordar. Si iniciamos con los chalecos amarillos, es decir, que si miramos un poquito las elecciones que hay en este momento en Francia, una de las primeras preocupaciones de los franceses es el poder adquisitivo, que hay un percentil que ellos están perdiendo el poder adquisitivo. A pesar que hemos visto con el gobierno de Macron, en este momento hay más gente empleada, es decir, que el empleo ya regresó, el poder adquisitivo sigue siendo complicado, estamos hablando de miles de personas que todavía están en la calle. Entonces, ¿por qué? Es el problema de los arriendos, que en Francia es caro, es difícil también para cierto tipo de población encontrar empleo. Entonces, estamos viviendo un periodo difícil que los gobiernos anteriores todavía no pudieron también poder resolver. Siempre yo recuerdo, desde que tengo la edad de poder votar, que todos los presidentes decían, vamos a acabar con esta miseria en las calles. El tema de chalecos amarillos es un poquito más difícil, es decir, que un poquito el jacobismo francés, es decir, todo pasa por París, la capital y la periferia. Que la periferia en este momento estamos volviendo gringos. Es decir, que un poquito como Estados Unidos necesitamos y somos dependientes del coche, del carro. Es decir, que obviamente un precio subió, el precio de la gasolina, eso hizo como una étincelle, es decir, una llama que encendió Francia. El tema de los chalecos amarillos se pudo, ¿cómo se llama?, dar esta contesta a través de la red social. Fue bastante dura porque todos los front point de Francia están tomando, recordamos estas imágenes en los campus elíseos de la gente tomándose París o otras ciudades capitales. Entonces, esto es un malestar y un no entendimiento. El problema es que, y también el tema de desinformación. Es decir, que sabemos que la información, las fake news que están pasando por Internet, que, bueno, lo veremos después un poquito con el tema del COVID, de cómo se administró esa pandemia. Entonces, mucha gente pensaba que eran los excluidos. Entonces, que están soñando un poquito la política de Zemmour. Regresamos en los años 60, donde todo está mejor, todo está más fácil. Real no, porque el percentil, la última encuesta fue interesante, el percentil de los franceses que se considera como clase media, hace unos años era del 75%, ahora solamente 53%. Entonces la gente piensa que están viviendo una situación de pobreza más extrema. Si miramos las cifras, eso no es cierto. Lo que es cierto es ese percentil de la población es catastrófico por diferentes razones. Es decir, que el ascensor social no está funcionando. Eso en varios países de Europa y en toda América Latina va a llegar dentro de poco. O sea que los papás han hecho esfuerzos para que los niños puedan estudiar, tener maestría o doctorados y se encuentran sin empleo. Entonces, oso sin empleo que ellos consideran. Yo recuerdo cuando salí de Francia en el 2004, había una chica que había escrito un libro que ella era cajera en un centro comercial a pesar de tener un doctorado. Entonces, el título no hace la profesión en este momento, es decir, que la rosca, el networking es importante. Entonces, obviamente para ciertos papás que han hecho muchos esfuerzos, ver que los niños no logran superar la clase social en cual ellos estaban y habían hecho muchos esfuerzos y pensaban que los niños no iban a hacer esfuerzos, eso no fue. Entonces es complicado. Y la política de Macron, decir que los últimos de la cuerda van a ser jalados por los primeros de la cuerda, un poquito como la escalada, eso la gente vieron que no funciona tan fácil. Es decir, que apoyar a la clase pudriente, rica de Francia, eso no dio los frutos, porque justamente el gap, es decir, que estamos hablando de los 500 más ricos de Francia, tiene casi como los 26 millones de franceses. O sea que a pesar que en Francia tenemos un impuesto bastante importante, el 75% de los ingresos
de la clase alta pagan impuestos. Entonces, el problema es, yo digo, es percentil, es decir, que no es fácil y con la globalización, entonces fue más complicado. En ese sentido, Philip, porque decían que con la reforma en las pensiones y la reforma del seguro de desempleo, que afectaban precisamente el poder adquisitivo, decían que Emmanuel Macron era el presidente de los ricos. Entonces, ¿qué tan cierto ha sido esta afirmación que establecían los franceses? Bueno, recordamos que Emmanuel Macron viene del Partido Socialista, a pesar que ha trabajado en el Banco Rothschild y viene del sector financiero. Aquí pusiste el dedo, lo más complicado que muchos países están tratando de resolver es la reforma de las pensiones, es decir, la jubilación. Últimamente Macron acaba de decir que la gente se van a empezar a jubilar a los 65 años, entonces mucha gente en la calle. Entonces, ¿por qué? Porque somos un país que en este momento vivimos la riqueza en los años 70. Entonces, todos esos baby boomers que la población está creciendo en este momento, estamos en decrecimiento de la población. A pesar de la inmigración, el saldo migratorio fue más de 165,000 personas, entonces no es tanto la inmigración que está entrando a pesar de todos los conflictos que hay a nivel mundial y específicamente en los países africanos. Entonces, vemos que el tema de las pensiones es un tema duro que muchos gobiernos tienen que abordar. Es decir, que había ciertos privilegios que había que tumbar y sabemos que en este momento, dado las condiciones de salud y todo eso, la gente tiene que trabajar más, pero eso no es fácil, justamente la población diciendo, vas a trabajar más o si no vas a ganar menos. Entonces, y esta reforma, es decir, que yo lo vi, es decir, con mi madre le están quitando 12 euros, o sea que al nivel de dólares son los $15 y casi le dio patatus cardíaco, a pesar que tiene una obligación bastante importante, pero es decir, que cuando le tocas el portafolio a los franceses, eso le duele. Es decir, que esta reforma que es necesaria, porque lo está pidiendo, ¿cómo se llama? No solamente la Comisión Europea, pero también a nivel mundial. Entonces, eso es la reforma más dura de su primer mandato. Esperemos que sea la reforma también dura de su segundo mandato. Hay que encontrar un consenso justamente sobre el tema de salud. Philip, ahora... De pensión, perdón. Philip, ahora hablemos sobre la política exterior de Francia, porque Macron ha adoptado un rol de mediador que ha conseguido a veces claros oscuros al momento de enfrentar los conflictos diplomáticos. ¿Cómo está Francia en el escenario internacional? ¿Ha habido un declive o un ascenso de París como potencia en este quinquenio? Bueno, aquí voy a quitar una escarapela macronista, es decir, que el declive fue con Sarkozy de aceptar entrar en la OTAN, pero eso es un conflicto dentro de varios partidos, es decir, que la reintegración de Francia en la OTAN. Al nivel de declive no creo, porque en este momento Macron está de presidente de la Comisión Europea. Vemos que como está tratando de administrar la crisis en Ucrania con Rusia, que no es fácil, pero está dando la cara. Macron siempre vemos que su lucha internacional para el tema del clima. Entonces, Macron está volviéndose un actor importante en la escena internacional. Y yo creo que con lo que está pasando en Ucrania, más aún. Es decir, que esto le está favoreciendo justamente para que haya una verdadera Unión Europea. Es por eso que puse la bandera detrás. Es decir, que la idea es que en este momento Europa tiene que pensarse como una misma nación, con unos objetivos comunes, con el tema de soberanía alimenticia, soberanía a nivel de energía, es decir, tomar las buenas decisiones, de armamento también. Entonces tiene que tomar la buena decisión y yo creo que Macron es un catalizador en este tema, a pesar que lleva solamente 5 años. O sea que vemos que un poquito el eje Alemania-Francia en este momento va más a favor de Francia. No olvidemos que nosotros somos una potencia nuclear también, una potencia a nivel de defensa y somos la única en este momento en la Comunidad Europea, dado que salió Inglaterra. Entonces, el rol de Macron, por instante, no, y lo reconoció hasta Marine Le Pen, es decir, la extrema derecha reconoció su posición frente a Ucrania. Es decir, que en este momento hay que saber que también en Francia hay una unión entre los partidos cuando se trata de política internacional. Entonces, esa unión sagrada y vemos que en este momento los reproches no vienen sobre su gestión internacional.
hasta la gestión que hizo del COVID a nivel europeo. Es decir, que podemos decir que Macron ahí sí supo continuar un poquito los mandatos de los otros presidentes de tener una visión. Obviamente el tema de Mali es un tema bastante duro, pero recordamos que en este momento son más de 30 países, casi 34 países africanos que están del lado de Rusia. Entonces, Rusia con sus mercenarios están montando, perdón la palabra, un mierdero realmente en África, y entonces eso sí choca y bastante justamente con la política francesa. Y ha logrado sus ambiciones en el exterior, Emmanuel Macron, considerando que él tampoco era tan partidario de la OTAN y de hecho prefería una Europa de la defensa, y además de lo que comentaba de que pues también se ha visto desfavorecido, sobre todo en un momento con el tratado del AUKUS, que frenó los submarinos que estaba ofreciendo a Australia. Australia. Bueno, eso es un conflicto interno en Australia, porque ellos tienen que pagar penalidades y en este momento ya lo están debatiendo en el Congreso. Es decir, que la zancadilla que nos hizo Estados Unidos, porque es tal cual, fue una zancadilla. Es decir, que el tema no era encontrar la OTAN, justamente porque se acaba de aceptar que la sede de la OTAN a nivel espacial va a ser en Toulouse, entonces en Francia, cerca de las empresas de Airbus. Al nivel de las compras y de tener una defensa común, eso es un tema bastante complicado. Cuando vemos que ciertos países siguen comprando aviones gringos de Estados Unidos, perdón, y entonces eso sí choca bastante. Pero bueno, Estados Unidos, como tiene la batuta en este momento de la tecnología de punta a nivel de armamento que se llama GPS, entonces para mandar misiles o otros, entonces es complicado. Es decir, que el proyecto Galileo, que era justamente mostrar un sistema interconectados de satélites para el tema de geoposicionamiento europeo, con la salida de Inglaterra, tuvo un tema bastante grave. Entonces, en este momento, esta defensa común todavía está, y lo están mirando no solamente Macron, en este momento varios partidos, que es necesario que Europa tenga su propio sistema de defensa y tenga su propia armada. Y lo vemos en este momento con lo que está pasando en Ucrania. Y también, bueno, es una necesidad, sí. Ahí también tenemos que hablar sobre el Brexit, porque el año pasado tuvo un conflicto Francia-Reino Unido por las licencias de los pesqueros en el litoral francés, y además, bueno, lo que comentaba de esta polémica decisión de retirar las tropas de Mali. Ahí, ¿cómo ha sido la opinión que tienen los franceses con respecto a no retirar, nos echaron, es decir, que no decidimos retirar, es decir, que ya había un ultimátum y así nos decían, salgan hoy, entonces no es posible. Es decir, que menos mal está el Chad al lado. Entonces, cuando nosotros entramos en Mali era justamente para Boko Haram y todos los grupos de ISIS y el extremismo que conoce el Islam en este momento. Entonces, se justificaba. Ahora puede ser que ya no se justifica tanto, pero es decir, que es un tema bastante duro en la campaña, porque justamente aquí no fue una decisión del gobierno, fue que nos echaron realmente de Mali. Entonces, eso sí es el problema. Y el tema de los barcos pesqueros, es decir, que siempre ha sido un conflicto en Europa. Recordamos que antes también con España hemos tenido esos conflictos. Ahora con el tema de Brexit, obviamente ya como no son territorios europeos, hay que negociar. Y eso sí es complicado porque estamos hablando de una profesión que es indispensable, es decir, que los que nos dan de comer. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Entonces, el tema de las pescas después de la salida de Inglaterra sigue siendo un tema bastante fuerte. Y siempre el tema de la pesca ha sido polémica en Europa. Es decir, que recordamos que Inglaterra es una potencia bastante importante a nivel marítimo. Entonces, ahí sí esto se está tratando de manejar, pero lo vimos que justamente ahí sí el manejo es correcto, es decir, complicado de todas maneras, no se ha terminado, no se va a terminar, siempre tendremos conflicto naval con Inglaterra. No, recordamos que el enemigo mortal de Francia siempre ha sido Inglaterra, es decir, que si miramos al nivel de anécdotas, como nombramos las cosas, es un país que había autorizado justamente el metro al frente al inch de las pulgadas y finalmente porque aceptamos de poner el meridiano Greenwich allá y finalmente
finalmente nos estafaron. Entonces estamos acostumbrados a que los ingleses nos hagan zancadillas bastante fuertes a los últimos momentos y no iban a salir así. Es decir, que para Boris Johnson también es un punto de negociación bastante amplio y es muy populista también, entonces a este nivel. Entonces es importante justamente el tema de nuestras fronteras marítimas y nuestras fronteras de pesca. Pasemos ahora a hablar sobre las elecciones presidenciales, porque el próximo 10 de abril se celebrará la primera vuelta de las elecciones en las cuales contenderá el presidente Emmanuel Macron, quien se ha visto fortalecido en su intención del voto por su papel de mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿A qué se debe que tenga tanta intención de voto a su favor? ¿Y cómo ha sido el papel de Francia en este conflicto? Bueno, una guerra asusta. La gente asustada, entonces están buscando el jefe caudillo. Y Macron supo mostrar una imagen calmada de una persona que iba a negociar, que no, ¿cómo se llama?, está escuchando las diferentes partes, sabiendo que las partes que hay que defender es Ucrania, obviamente. Entonces, el defensor, ya sabemos quién tenemos que apoyar, pero todavía no tenemos que justamente juzgar totalmente a Putin, entonces, porque es un actor importante y será un actor importante siempre. Es decir, que cuando se termine esta guerra, seamos claros, todos los países se van a arrodillar porque necesitamos sus materias primas y sus energía. Es decir, que eso va a ser complicado desde la salida también. Entonces, Rusia siempre será un país que Europa necesita. Parte de Rusia está en Europa. Entonces, mitad en Asia, mitad en Europa. Al nivel de esto, sí, podemos decir que frente a a ciertos movimientos populistas de extrema derecha, entonces, hablando de Zemmour en particular, que fue justamente el títere que entró en campaña con unas imágenes que íbamos a tener una renovación y que todos vamos a, como se llama, ser musulmanes, entonces asustando a la gente sobre la religión, ya el tema ya no era el otro, el inmigrante, el tema empezaba a cambiar y ser el tema justamente de la protección de los franceses. Recordamos que el primer tema, de todas maneras, es el poder adquisitivo. Pero el segundo tema es este. El tema ecológico pasó de al lado, eso es tenaz, es decir, que se olvidó un poquito toda la parte ecológica de defensa del planeta. Pero Macron mostró una imagen de un líder calmado, tomando decisión, listo al diálogo, es decir, que lo que están buscando los franceses. Como digo, la política internacional de Francia siempre hubo un consenso nacional. Entonces, aquí es por eso que los franceses vieron que una persona, y además, muchos movimientos, hablando del movimiento de Zemmour, el movimiento de Le Pen y otros, habían trabajado y habían recibido subvenciones rusas. Es decir, y rusas, no hablo de Rusia, hablo de Putin en particular. O sea, que tenía una cercanía muy fuerte con el líder de Rusia. Entonces, eso les costó. Marine no tanto, pero a Zemmour le costó bastante y el hecho que empezó a rechazar toda la inmigración de Ucrania, eso fue catastrófico para él. Entonces, recuperó bastante votos a este nivel. Como bien mencionaba, de entre los 12 candidatos a la presidencia, además de Emmanuel Macron, destacan Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon y Éric Zemmour. ¿Qué representa y propone cada uno para Francia? Pero te das cuenta de lo que acabas de decir. Olvidaste dos que son básicos, que siempre han sido, es decir, el Partido Republicano, que desapareció, Valérie Pécresse. Entonces, quería hablar de eso primero, es decir, que los partidos tradicionales ya desaparecieron. Es decir, que el Partido Republicano, que viene de De Gaulle y después de Jacques Chirac, ya no está. Es decir, que ya va a tener, si alcanza los 10%, van a estar felices. Entonces, Zemmour le están chupando ruedas bastante fuertes. Después está el otro partido que buscamos dónde está, que es el Partido Socialista. Recordamos que Macron viene del Partido Socialista, entonces muchos socialistas pasamos a apoyar a la campaña de Macron, pero el Partido Socialista tradicional se murió, es decir, que ni siquiera está por alcanzar 3%, es decir, que no va a pasar el umbral del 5% que es reembolso de campaña. Eso va a ser catastrófico. ¿Dónde se van a encontrar los fondos, los recursos
para poder continuar teniendo este partido histórico que tuvo presidente de la República durante 14 años, que fue Mitterrand. Entonces, ahí hay una desaparición total de este partido tradicional. Entonces, empezaron a llegar justamente Mélenchon, que es la tercera vez que se presenta. Obviamente, él también viene del Partido Socialista, tiene un discurso bastante interesante, es decir, que es uno de los primeros que aborda los diferentes temas. Es el que logra llenar los estadios, seamos concretos, es decir, que en este momento es el que más logra movilizar gente físicamente. En las urnas veremos, pero físicamente. Yo personalmente no comparto las opiniones, pero que hay que reconocer que es un personaje bastante interesante y les aconsejo seguir los discursos de Mélenchon. Pero su cercanía, que tuvo su mala comprensión de la política internacional, apoyando justamente Chávez y Maduro, es algo incomprensible. Es decir, que desconocía totalmente cómo funcionan las cosas en América Latina, porque eso no son gobiernos socialistas, es decir, que es gobierno militar, pero es otro tema. Al nivel de Marine Le Pen, lo está llevando muy bien. Marine fue catastrófico su segunda vuelta a la presidencial hace 5 años. Estaba baboseando y a la gente le reprocharon que no tenía justamente presencia y no tenía carisma para ser presidente. Esta vez está creciendo, esta semana todavía volvió a crecer. Marine otra vez puede ser la sorpresa de esta segunda vuelta, de la primera vuelta. Es decir, que en este momento los sondeos dan a Macron, si la gente se moviliza, porque eso hay que ver, es decir, que intención de voto no quiere decir votos. Y los electores de Marine Le Pen sí son electores que se movilizan. Entonces, Marine había perdido bastante toda la derecha clásica católica francesa y recuperada por Zemmour, pero con el no apoyo a los migrantes ¿cómo se llama? De Kiev. Entonces, de ahí empezó a perder justamente todo su base y los electores se volvieron a pasar a Marine Le Pen. Marine tiene una base mucho más importante que lo que me imaginaba y en este momento puede ser una mala sorpresa para la segunda vuelta. Es decir, que ya ahora está abordando mucho más temas, entonces ya aprendió mucho, bueno, es abogado. Entonces aprendió mucho, ya sabe, al nivel de sus debates están mucho más, ¿cómo se llama?, construidos. Entonces es realmente la sorpresa que no esperábamos este año ver a Marine Le Pen llegando a unos 20%. Es decir, que un quinto de la población en primera vuelta van a votar por Marine Le Pen y eso sí está confirmado porque, como digo, son gente que se despierta el día de elecciones y van a ir a votar. Como bien decía, los sondeos tienen muy marcado que Emmanuel Macron y Marine Le Pen van a estar para la segunda vuelta. Pero, ¿usted quién cree que van a estar en la boleta del 24 de abril? Yo quiero Macron, pero, como digo, el problema es la movilización. Es decir, que hay diferentes tipos de movilización. Los jóvenes en este momento están perdidos. Se hizo un sondeo en Francia que más del 55% de los electores, los que van a ir a votar, no han leído los programas. Entonces se van a quedar con frases cortas de los candidatos. Eso es lo principal. Segundo, como la gente está seguro que Macron va a ganar, muchos no van a ir a votar. Es decir, que el reporte que puede haber de gente que iba a decir un poquito lo que pasó con Jacques Chirac. Cuando Jacques Chirac se presentó y estaba en segunda vuelta, el papá de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen. Entonces, muchos se movilizaron y empezaron a decir, no, entonces tengo que defender la democracia y tengo que ir a votar. Ahora, Le Pen asusta menos que el papá. Entonces, ahí puede ser justamente, y la gente en este momento, los sondeos dan casi 45% a Marine Le Pen. Entonces, el peligro es esto, el peligro, según mi punto de vista, para otros puede ser la oportunidad, pero es que justamente la gente no se movilizan suficiente, no van a votar. Yo hice un pequeño sondeo aquí de los franceses de América Latina y muchos ni siquiera están más bien pensando a Semana Santa que a las elecciones, o sea que vacaciones, como decía, en Francia o vas a votar o vas a pescar, regresando al tema de la pesca, y aquí puede ser el problema. Entonces no sabemos, vamos a ver cómo se
vuelve como sea, el debate que va a haber, porque no hubo debate en la primera vuelta, no va a haber, porque Macron está haciendo lo mismo que había hecho los presidentes anteriores, es decir, que tiene su mandato y lo está presentando y no tiene que debatir con los demás, pero para la segunda vuelta va a tener que debatir. Entonces, la otra vez, como digo, fue catastrófica para Marine. Esta vez no creo que no va a ser tan catastrófica. Entonces, Macron, como está con varios frentes en este momento, con el tema interno y externo, como hablaste bien del tema de la política internacional, puede ser complicado. Entonces, tenemos que ver en qué estado está, porque lastimosamente la gente votan por al último momento. Es decir, que gente son capaces de decir, voy a intentar, voy a ver esta disrupción. ¿Qué pasa si ponemos una mujer en el poder? En este caso, Marine Le Pen. Entonces, yo temo, es decir, que es muy difícil tomar su bola de cristal y tener. Entonces, como digo, va a depender de la abstención. La gente, la base de Marine Le Pen es de 20%, la base de Macron es 20%. Eso es la base. Es decir, que son los sectores fieles que sabemos que van a votar por el uno o por el otro. Pero de ahí puede haber una sorpresa. Los candidatos van a llamar a votar, entonces muchos, por ejemplo, hablaste de Mélenchon, que factible va a entrar en la tercera posición. Hay que tener también ojo sobre Mélenchon, porque recordamos que Mélenchon le gustan los maratones, le gusta terminar al fondo. Es decir, que eres capaz de tomar, a pesar que ya tiene bastante retraso, de 5 puntos en este momento frente a Marine Le Pen, eres capaz de los últimos días empezar a ganar esos 5 puntos. Lo hemos visto con las elecciones anteriores. Entonces, Mélenchon puede crear una sorpresa. Los otros candidatos no, ya están uniéndose, que sea Zemmour, que sea Pécresse, que sea obviamente el Partido Comunista Roussel y los otros candidatos, unos que son anecdóticos. Por último, Philippe, ¿qué tipo de gobierno necesita Francia para los próximos 5 años? Bueno, ¿qué necesitamos? Francia es un país social. Entonces, la solidaridad, eso va a tener que estar. ¿Qué tipo de gobierno? Que sea un gobierno que piensa en este momento en la soberanía, pero no soberanía nacional. Estoy hablando de Europa, es decir, que en este momento uno solo no puede. Somos pequeños países, es decir, que dentro de la Comunidad Europea no somos el país más chiquito, pero hay países muy chiquitos que saben, y lo vemos en este momento, la dependencia que va a tener Inglaterra con el gas ruso, que no saben qué hacer con esto, es decir, que con el embargo que se determinó hoy, Alemania estaría muerto, porque son 2 años para que encuentren una nueva solución para el tema del gas. Y gas no sirve solamente para calentarse, para el tema de abonos, para el tema, bueno, entonces ahí hay un problema grave, entonces hay que pensar en este momento a retomar un poquito los principios de la Comunidad Europea y empezar a trabajar en coordinación. Entonces yo creo que un presidente que empieza a trabajar con sus vecinos y empieza a trabajar de manera colaborativa con sus vecinos, eso va a permitir evitar justamente todo lo que vemos, la deslocalización, la competencia, los paraísos fiscales que existen en Europa en este momento, es decir, que todo lo que impide hacer una política social y una política de empleo, una política justamente al nivel de la gente. Y el tema que va a ser muy importante este año en Francia es el tema de las casas de jubilación. No sé cómo lo llaman en castellano, porque hay un escándalo muy fuerte en Francia y eso sí hay que hacer una reforma de una u otra manera, porque unas empresas privadas están abusando justamente de los ancianos, entonces no vendiendo suficiente de comer, y empresas que estaban en la bolsa. Yo creo que el tema, como Europa es un país que se está envejeciendo, tienen que encontrar un nuevo modelo para el tema de la jubilación. Entonces, eso sí, yo creo que el presidente que entiende esto será el presidente. Y obviamente lo que vimos con el tema del COVID, es decir, que impresionante de ver que Francia, conocemos todos a Louis Pasteur, entonces a todos esos científicos que han trabajado con el tema de vacunas, que no teníamos una vacuna lista, entonces la investigación fundamental hay que retomarla, pero eso son investigaciones que se tienen que hacer a nivel europeo. Entonces, tener más una política de intercambios, bueno, tenemos al nivel de universitario Erasmus, pero fomentar esto, el tema de educación, porque un estudio en Francia que fue catastrófico, que mostró que casi 10% de los franceses con bachillerato piensan que la Tierra es plana.
Perdón si hay terraplanistas aquí, pero no es plana. Entonces, a pesar que en su smartphone se ve plana, no es plana. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de las falsas noticias, las burbujas de Internet, entonces, reenseñarles a la gente a ser realmente nativos digitales. Entonces, esos nativos digitales pegados a TikToks que no saben confrontar fuentes, y es por eso que vemos que 53%, como digo, no saben cuál es la visión del candidato. Solamente escuchaba una frase o les gusta el físico o la frase hay que echar los extranjeros, eso va a permitir mejorar. Entonces, que es frase simple de Zemmour. O otros que están proponiendo justamente cosas utópicas, vamos a subir el sueldo mínimo de 400 euros. Entonces, chévere, pero ¿quién va a pagar? Entonces, hay que tener como alguien que sea sensato. Entonces, vemos que en este momento la ventaja es que, o la desventaja, como dije, los dos partidos tradicionales que habían gobernado están fuera. Es decir, que los republicanos están fuera y los socialistas están fuera. No hay que olvidar que Francia, para terminar, es un país donde manda el primer ministro. O sea que presidente de la República, si no tiene un primer ministro de su lado, o sea que no logra tener la mayoría de los votos o un consenso en el Congreso, no sirve. Va a servir solamente de política internacional, lo que le gusta a Macron, o va a servir para inaugurar los hospitales o cortar el cordón de las escuelas. O sea que el jefe de gobierno de Francia es el primer ministro. Y justo después de la presidencia de la República vamos a tener elecciones legislativas. Y eso sí va a ser la gran pelea. Ahí va a depender de la política de Francia, se va a determinar, porque recordamos que en Francia tuvimos dos cohabitaciones, o sea que teníamos un presidente o partido, pero los que están gobernando era el primer ministro, lo vimos con Chirac y Jospin, o con Giscard, Chirac y Mitterrand, entonces donde Chirac estaba gobernando y después fue Jospin. Entonces aquí realmente presidente es importante porque da una visión, pero más importante es legislativo. Entonces, el legislativo es lo que va a determinar y aquí estamos esperando esos resultados. Es decir, que si gana Le Pen, Mélenchon, o extrema izquierda o extrema derecha, no es tan problemático, es decir, que va a depender del Congreso. ¿Cómo va a ser conformado el Congreso y quién va a ser nombrado primer ministro? Y si no, el presidente se va a ocupar de política internacional, a darse farándula como el rey de España o como justamente la reina de Inglaterra, entonces sin ningún poder real. Philippe, le agradezco mucho por su tiempo y por sus valiosas respuestas. No, un placer, José Daniel. Muchas gracias por todo. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.